de ¿Qué ambos pasó a tu personaje, profesor? Está está convulsionando. convulsionando, ¿no? Es que así lo detecta, pues, la cámara. No tengo buena cámara. Ok, primero que nada hay que recordar qué cosas son. Vamos recontra a los inicios de lo que hemos aprendido. Lo que es un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo no es cualquier triángulo, eso tienen que entender. El triángulo rectángulo no es cualquiera, sino que tiene algo muy especial. El triángulo rectángulo tiene uno de sus ángulos rectos. Muchos alumnos dicen, es que ese ángulo recto es 90 grados. Aguántame, no es cierto. ¿Por qué no es cierto? O sea, no es cierto del todo. Es 90, el valor de esto es 90 grados sexagesimales. ¿Está bien? Hay que tener mucho cuidado. Pero muchos se quedan con esa idea y cuando pasan a secundaria, por ejemplo, bueno, ustedes ya van a pasar, tienen un problema bien grave porque piensan que esto siempre tiene que valer 90 y tiene que valer 90 porque me han dicho que vale 90. No, vale 90 grados sexagesimales, pero puede tomar otros valores dependiendo de del 95. sistema en el que estés. Como por ejemplo 100 grados, pero centesimales, ¿no? Es en el sistema centesimal. O el que yo suelo utilizar en trigonometría normalmente es pi medios radianes, ¿no? Pi medios radianes. Tienen que tener cuidado también en qué sistema de medición, está bien Adrián, en qué sistema de medición nosotros estamos. ¿Ya? Pero por el momento, normalmente lo más común que vas a hacer es ponerle 90 grados sexagesimales a esto. Es lo más común. Pero es en el sistema sexagesimal. Ok. El triángulo rectángulo tiene algo, es el único, es uno de los pocos triángulos, digo, en donde se le puede dar nombre a los lados, ¿ya? De acuerdo a la medida que tiene. Por ejemplo, a este de acá se le llama hipotenusa, sí o sí. Ya, a este de acá. Pero ¿por qué, profesor, se le llama hipotenusa? A ver, se le llama hipotenusa en el triángulo rectángulo, en otros triángulos no hay hipotenusa, se le llama hipotenusa a este desde acá específicamente porque antes cuando se trabajaba construyendo triángulos se hacía con hilos, con cuerdas, ¿no? Entonces esto quedaba muy flojo, como es el más grande, quedaba muy flojo, entonces el de menor tensión, ¿no? De baja tensión queda flojito. Mientras que estos dos de acá se llaman cateto y este de acá también se llama cateto. ¿Está bien? Y este dice cateto. Uy, perdón, acá ¿Qué estoy. le llama cuerpo? Cateto puede ser cateto adyacente, ¿no, profesor? Ah, eso depende del ángulo en el que yo esté. Eso depende del ángulo en el que yo vaya a analizar, ¿no? Pero El esas son. ángulo más grande. No, no. O sea, por ejemplo, si yo estoy analizando desde la perspectiva de este ángulo, esto es cateto adyacente. ¿Ya? Si es que fuera de la perspectiva de ese ángulo, ese es cateto adyacente. Pero si es que acá sería adyacente. Pero si es que yo analizo también esto, pero desde la otra perspectiva del otro ángulo, es decir, del ángulo que está acá, el otro, el complemento. Esto ya no es Ay, cateto adyacente, es cateto opuesto ahora. Cateto opuesto. Ajá, porque está al frente. De hecho, sus nombres son autodescriptibles, ¿no? La palabra adyacente significa al costado y opuesto significa al frente, ¿no? En este caso estamos analizando de acuerdo a alfa. No siempre va a estar en estas posiciones el cateto opuesto y el cateto adyacente. No siempre la hipotenusa va a estar acá. Porque muchos dicen, ah, a la derecha está la hipotenusa siempre. No siempre está a la derecha. Sino que siempre está ubicada la hipotenusa es el lado de mayor longitud. El lado de mayor longitud es fácil de ubicar porque está frente a 90 grados. Como estos dos ángulos son agudos, eso se ve en geometría, si no, pásense un ratito por canal de YouTube, ahí el tema se llama triángulo rectilíneo, eso es en geometría, se ve eso. Eh, Frente a 90 grados, sexagesimales, frente al ángulo recto, siempre está la hipotenusa. Siempre ahí está el lado más grande, por la correspondencia lado ángulo, ¿no? Porque estos dos de acá son chiquitos, son agudos. Bueno, en fin, este es el triángulo rectángulo. ¿Qué más sabemos del triángulo rectángulo? El triángulo rectángulo también tiene algo bien especial. Ya no voy a contar la historia, simplemente de frente le voy a poner el teorema, ¿ya? Teorema de Pitágoras. Hay una demostración y todo eso, para eso hay que saber binomio al cuadrado, bueno, etcétera, cosas. En fin, vamos a ver el teorema de Pitágoras. ¿Cómo es el teorema de Pitágoras, profesor? El teorema de Pitágoras lo que me dice es la medida de la hipotenusa, espérate,
un ratito. La medida de la... Vamos a ponerle C acá y acá B. No hay problema. La medida de la hipotenusa al cuadrado es igual a la medida de uno de los catetos. Vamos a suponer que ahí mide A. Uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Ya? Eso es lo que me dice el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Donde, pero está incompleto esta definición. Donde, además, ¿no? Hay que hablar de esto. Tanto A como B como C, no, tanto A como B como C pertenece al conjunto de los números reales positivos. ¿Está bien? Donde el número de los reales positivos. ¿Por qué es importante esto de acá, profesor? ¿Por qué es importante? Es muy importante por el sencillo hecho de que eso significa que el A, B y C son números positivos. De hecho, C tiene que ser más grande que A y de B. Cuando nosotros resolvemos ecuaciones de segundo grado, normalmente se encuentra uno con dos raíces y en algunas ocasiones eso me lleva a tener dos soluciones y en algunas ocasiones esa solución, una de ellas es positiva y la otra es negativa. Entonces, en el teorema de Pitágoras solamente consideramos las soluciones positivas y no las negativas. Porque son medidas que existen o que emulan a la realidad, ¿no? Y en la realidad tú no agarras, por ejemplo, digamos una silla, mides y te mide negativo 8 centímetros. No. Bueno, a menos que estemos usando ahí un sistema de coordenadas, ahí es otra cosa. Eso es en física, ya van a ver cuando estén, supongo, secundaria o en la universidad. En fin, la cosa es que hay que tener mucho cuidado con ese detalle. Profesor, pero simplemente lo paso como raíz cuadrada y se acabó. No, hay que tener cuidado porque ahorita estoy trabajando con un triángulo rectángulo. El problema es cuando ustedes pasen a trabajar con plano cartesiano, ahí sí yo puedo tener soluciones negativas. ¿No? ¿Por qué, profesor? Bueno, el radio vector, porque esto va a funcionar como radio vector, siempre será, con la medida será positiva el radio vector, pero A y B ya no van a ser catetos cuando pasemos al plano cartesiano, sino que ahí ya vamos a estar hablando de ordenadas y abscisas, y las ordenadas y las abscisas me pueden admitir soluciones negativas, entonces hay que tener un poquito de cuidado, ya hay que tener un poquito de cuidado de en dónde estamos. Bueno, por el momento, positivo todo. Por el momento, no te vayas a olvidar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras al mismo tiempo me permite demostrar, ¿no? Con un poquito de álgebra también, los triángulos pitagóricos. No voy a ahondar mucho en eso por el momento, simplemente te voy a recordar, como es un repaso, cuáles son esos triángulos pitagóricos más conocidos. Uno de los más conocidos, el aproximado 37,53. ¿El ángulo agudo, profesor? No. El que tiene, es proporcional sus, ¿cómo se llama? Sus catetos son proporcionales a 3, a 4 y su hipotenusa es proporcional a 5, sí o sí. 5. Ya no te vayas a olvidar de eso, ¿está bien? Pitagóricos, ¿ya? Profesor, y acá en hipotenusa tenemos un ángulo agudo. ¿A qué te refieres, hijito? La hipotenusa es un lado. Cuando me quieres tú hablar de ángulos, tienes que decirme en A, en el vértice B o en el vértice C. ¿En cuál de los tres vértices, hijo? Acá creo. El vértice sí, profesor, porque está en 90 grados. No, en 90 grados, a ver, la definición de agudo, hijo, es un ángulo más pequeño a 90. Esa es la definición de ángulo agudo, ¿ya? Si acá, bueno, más pequeño, yo mira cómo hablo, ¿ve? Porque a mí también de pequeño me han adoctrinado diciéndome 90, 90, 90. No es así. La definición de ángulo agudo es un ángulo más pequeño que un ángulo recto. ¿Está bien? Más pequeño que un ángulo recto. Los ángulos agudos siempre son ángulos más pequeños que un ángulo recto, ¿ya? Y mayores que obviamente que el cero, ¿no? A ver, otro pitagórico. Bueno, en realidad te serían notables. Vamos a ponerle así nada más, ¿ya? 3, 4, 5 voy a ponerle, ¿ya? Porque ustedes todavía no han hecho no sé si habrán llevado proporcionalidad. Profe, es una K nomás. No, hay mucho que hablar sobre proporcionalidad en realidad. Cuando lo toman como si fuese el valor de K nada más, después no pueden pasar a nivel avanzado. Ok. Otro triángulo pitagórico muy común que ustedes van a utilizar bastante es el 5, 12, hipotenusa 13. Siempre la hipotenusa, te das cuenta, tiene el lado mayor, la medida mayor tiene la hipotenusa, nunca es más pequeño. Si quieres puedes comprobar esto con el teorema de Pitágoras, te va a salir, ¿no? Para que no estés todavía padeciendo. Y el otro que siempre van a usar, que les viene a cada rato, es el 7, 24, 25, ¿no? Hay más, pues, infinitos triángulos pitagóricos se puede construir. Simplemente estoy poniendo los que más están usando ustedes. Y este que voy a poner acá, no debería ponerlo, pero ya, por si acaso.
6, 8 y 10, ¿ya? ¿Por qué no debería ponerlo? Porque es el mismo triángulo que está acá, es la misma cosa, es ese... Bueno, no el mismo, es semejante, discúlpame, en todo caso. O sea, simplemente por 2, por 2, por 2, pues, ¿no? Es un triángulo semejante, entonces... Bueno, pero yo no sé si han llevado semejanza. En fin, ya. Esto quiere decir, por ejemplo, si un ejercicio me dice, me dan, ¿no? Cateto 3, cateto 4 y la hipotenusa X. Si yo ya memoricé este triángulo, no tengo por qué hacer teorema de Pitágoras. De frente pongo que X vale 5. ¿Ves? Si por ejemplo me dan un triángulo en donde un cateto vale 5, el otro vale 3, la hipotenusa 13 y acá me ponen X y el problema me dice hallar X. 4, 4, No, 4, no, no, ¿cuál 4? Mira, ¿cuánto hay acá? 12. 12, ¿no? Ah, si me hubieran puesto 3, 5 y acá X, ahí sí X vale 4. 4. Ahí sí, no, ahí sí, Alexander. Si hay una pregunta, por ejemplo, me ponen cateto 24, hipotenusa 25 y uno de los catetos yo no sé cuánto vale, pues ese cateto vale 7, ¿no? Si es que he memorizado. Profe, pero yo quiero hacer con mi proceso con teorema de Pitágoras. Si quieres, no hay ningún problema. De hecho, es lo normal, ¿no? Usar teorema de Pitágoras. Pero para avanzar un poquito, mi recomendación sería memorizar porque estos triángulos pitagóricos, porque vienen a cada rato ya. Ya de tanto usarlos ya los he memorizado yo también. Son los pitagóricos más comunes. Ya no se vayan a olvidar de eso, ¿sí? Ok. Mm. Tengo clases ahorita yo también en la universidad. Ya. Bien, ¿Estás haciendo continuamos. una clase, teniendo otra clase? Sí, también tengo otra clase que me han cambiado de horario. Ya, bueno, en fin, ya veré cómo lo manejo eso luego. Entonces, luego también hemos hablado sobre los cuadrantes. Ya ahí dejemos un ratito sobre el triángulo rectángulo. Ah, no, discúlpeme, me falta todavía. Hemos hablado también sobre razones trigonométricas de ángulos agudos. Profesor, ¿qué le pasa a tu ojo? Así está el anime y se está que me detecta así. Hemos hablado también sobre razones trigonométricas de ángulos agudos. Estas definiciones no son universales, estas definiciones en realidad no se deberían usar, pero así es como les enseñan a los jóvenes hoy en día. Bueno, no, hace muchos años les enseñaban así. No sé por qué. No sé por qué no se debería hacer esto. Pero en fin. Suponiendo que yo tengo un ángulo agudo, entonces un ángulo agudo puede caber tranquilamente en un triángulo rectángulo. ¿Está bien? En un triángulo rectángulo. Ahora, eh, bien, una razón es la división, es una comparación de dos magnitudes mediante una división, ¿no? Entonces, el detalle está que acá yo tengo tres magnitudes. Ya, yo tengo acá tres magnitudes. Mira, yo voy a cometer un pecadillo. Voy a decir hipotenusa, pero en realidad me estoy refiriendo a la magnitud de la hipotenusa, no a la hipotenusa en sí. Me estoy refiriendo al tamaño de la hipotenusa. Este sería el cateto opuesto de alfa, ¿no? Cateto opuesto de alfa. Y esto sería el cateto adyacente de alfa, ¿ya? Cateto adyacente. Estoy cometiendo ese pecadillo de poner cateto opuesto Profesor, siempre el hipotenusa. cateto opuesto tiene que ser menor que todos los números. No, 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 La no. hipotenusa y cateto adyacente. No, no, no. El cateto opuesto sí es menor que la hipotenusa, pero a veces el cateto opuesto será menor que el cateto adyacente. A veces sí, a veces no. ¿Está bien? Es probable que tú te hayas guiado de acá, ¿no? En donde este siempre es menor que este. Sí, yo tengo esa costumbre de ponerlo así, esa preferencia. Pero no es. Esto yo también podría cambiarlo, no hay problema. Acá puede estar el 24 y acá el 7. Puede estar volteado el triángulo, no hay ningún problema. Ya. Ok, entonces, estoy cometiendo el pecado de poner cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa como si fuesen sus medidas. No, esos son los nombres de los lados, pero ya. Entonces, las razones trigonométricas más comunes que hemos estudiado son seno, coseno, ¿no? Seno, coseno y... Me está faltando espacio, disculpen. Seno, coseno y tangente. Que en realidad las definiciones que les voy a mostrar no son las universales, pero funcionan bien en ángulos agudos. Mejor lo haré acá, ¿ya? Seno del ángulo alfa, coseno del ángulo alfa y tangente del ángulo alfa. Esas son las definiciones que hemos visto. Seno del ángulo alfa es comparar el cateto opuesto, ¿sí? El cateto sobre la medida de la hipotenusa. Comparamos cateto opuesto con hipotenusa mediante una división
Igualmente, coseno es la misma cosa, pero es la medida del cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y tangente es la comparación del cateto opuesto, la medida del cateto opuesto sobre la medida del cateto adyacente. No se vayan a olvidar de esto, por favor, ¿ya? La mnemotecnia más común para poder memorizar es SOHCAHTOA. Si me notan un poco incómodo respecto a eso es porque es bueno utilizar mnemotecnias, pero también es bueno entender de dónde proviene todo esto. Bueno, en fin, SOHCAHTOA es la mnemotecnia más común para poder memorizar todo esto de acá, ya lo hemos visto, ¿no? En realidad la mnemotecnia en todo caso debería ser SOHCAHTOA. Bueno, eso ya lo vamos a ver después, entonces no se preocupen. Ya hemos empezado con plano cartesiano, ya van a ver después un poquito más sobre este tema. Entonces, pero por el momento, en ángulos agudos, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente es cateto opuesto sobre adyacente, mientras esté con un ángulo agudo. Cuando yo ya no tengo ángulos agudos, todo esto se derrumba. Pero igual, es muy parecido a la teoría, ya van a aprender sobre eso, no se preocupen, ¿ya? Recuerda que estas definiciones, recuerda que estas equivalencias en realidad, pues, o sea, es por un error de traducción que se le llama seno, coseno es porque es la corrazón y tal. Es por un error de traducción que se le llama así. No, porque seno significa concavidad. Entonces, al momento de traducir lo que el trabajo de un matemático árabe, me van a disculpar que no me acuerdo el nombre, tradujeron mal y pensaron que quería decir concavidad porque se parecía la forma que iba a decir. Por eso tiene ese nombre. Pero en realidad debería tener otro, ¿no? Bueno, ya se quedó así. En fin, esto hay que memorizar. Esto sí hay que memorizar, esto sí hay que memorizar, por favor. Esto sí hay que memorizar por el momento, hay que memorizarlo. Es muy importante, es muy importante. Profesor, y si simplemente lo tengo copiado en mi cuaderno y lo reviso cada vez que lo necesito, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo, por ejemplo, revisar definiciones, ¿ya? Pero de preferencia es memorizarlo. ¿Por qué? Porque lo vas a usar demasiadas veces. Cuando te llegue dar tu examen, no vas a tener de repente un formulario a mano, no vas a tener de repente tus tablitas a mano, vas a tener que saber de memoria. Entonces mi recomendación es memorízalo. No te ¿Ya? encierres, pe. Rodrigo, se Pero no escuchaba. se va. Rodrigo, Pato, habla. Listo. Ahora, también hemos hablado sobre el plano cartesiano, ¿no? Pero ya, acá voy a hacer un repaso de frente, ¿sí? O sea, hemos hablado sobre el plano cartesiano. El plano cartesiano no es otra cosa que un intento, y muy bueno, dicho sea de paso, un intento muy bueno este, de tratar a los planos, ¿no? De tratar darle ubicación a los planos, ¿no? Ubicar un punto en un plano para luego operar con ese punto muchas cosas. Luego van a ver eso. Bien, recuerda, a este eje de acá no se le llama el eje Y, no, o sea, tiene un nombre como tal, se le llama, sí, yo te entiendo, me digas, el eje de las Y, yo te entiendo, pero este se le llama el eje de las ordenadas, ¿ya? No te vayas a olvidar. Ya de acá, a todo de acá se le llama el eje de las abscisas. No te vayas a olvidar de eso. Si yo considero solamente esto de acá, se le llama el semieje positivo de las ordenadas y este es el semieje negativo, ¿no? Por acá hay puros números positivos, por acá hay puros números negativos. Y esto de acá se le pone una letra O. ¿Por qué? No es una letra O, es un cero, ¿no? Bueno, también se le puede poner la letra O. Es el 0, ¿no? Porque a partir de acá hay 1, 2, 3, 4. Y acá está negativo. Profesor, el primero negativo, era de los negativo. Profesor, ¿cuál es positivo? Por arriba están todos los positivos y por la derecha están todos los números positivos. Por la izquierda están todos los negativos y por abajo también están todos los negativos. ¿Está bien? Los positivos son de la primera, no, profesor, el primer cuadrado. Ajá. Del primer Así, lado. justamente vamos a hablar sobre eso. Ahora, esto de acá, ¿por qué le ponen la O? Origen. Esto se le llama el origen, ¿ya? Esto también, para no estar diciendo, ¿esto cómo se llama? Le ponen primer cuadrante, a esto de acá se le llama segundo cuadrante, a esto de acá se le llama tercer cuadrante, y finalmente esto se le llama cuarto cuadrante, ¿ya? Esto se le llama cuarto cuadrante. En el primer cuadrante, coordenadas rectangulares también. Vamos a hacer coordenadas rectangulares. El primer cuadrante, como les decía... Cuadrante, ¿cuál es, profe? Este de acá, ¿ve? Este es el primer cuadrante.
Y ahí están todos los positivos, ¿no, profesor? Ajá, eso es lo que está diciéndome tanto Alexander como lo dijo primero este Francis. Vamos a hablar sobre las coordenadas rectangulares, porque también hay coordenadas polares. Los primeros cuadrantes son de puros positivos, profesor. Rectangulares, ajá. Vamos a hablar un poquito de coordenadas rectangulares. Normalmente se comienza siempre estudiando en el plano cartesiano puras coordenadas rectangulares, nada más, puras coordenadas rectangulares. Adrián, el examen que enviaba es para que lo den de una vez en el día de hoy, no necesariamente terminando la clase. Profesor, ahora se lo enviamos, profesor. Mientras lo envíen el día de hoy no hay problema. A ver, mira, en el primer cuadrante, o sea, simplemente tienes que imaginarte, acá está todo el semieje positivo, profe, o sea, ¿qué números hay acá? Acá está el 1, el 2, el 3, el 3,5, acá están todos los positivos y acá también hay puros positivos. Eso significa que si yo escogiera un punto random en el primer cuadrante, o sea, un punto aleatorio, random es en inglés, ya debo dejar de usar anglicismos. Si yo escojo un punto aleatorio en el primer cuadrante, la abscisa es positiva y la ordenada también va a Profesor, ser así se positiva. representa donde están puros negativos. No, los negativos es negativo 3, negativo 4, negativo 5, negativo 6. Profesor, ¿siempre que van a ir las abscisas o las ordenadas? Siempre primero el punto, siempre primero te obliga a escribir las abscisas y luego recién las ordenadas, ¿está bien? Primero te obliga a escribir las abscisas. Claro, las abscisas están positivas ahorita y las ordenadas también. En el primer cuadrante, las abscisas y las ordenadas son positivas, ¿está bien? Mientras que en mi segundo cuadrante no sucede eso. Si yo agarro un punto arbitrario en mi segundo cuadrante, las abscisas ahora son negativas. ¿Ve? Las abscisas ahora son negativas, pero las ordenadas siguen siendo positivas. ¿Ve? Sigo hacia arriba. En el tercer cuadrante, sin embargo, no pasa eso. En el tercer cuadrante, tanto las abscisas como las ordenadas son negativas. ¿Ya? Tanto las abscisas como las ordenadas son negativas. Y en el cuarto cuadrante, si yo agarro un punto arbitrario cualquiera, en este caso las abscisas son positivas, pero las ordenadas son negativas. Ya, no se vayan a olvidar de estos pequeñísimos detalles. Entonces, por ejemplo, si yo te digo el punto 3,8, ¿dónde se ubica? Primer cuadrante. Porque es positivo y positivo las abscisas. Si yo te digo el punto negativo 3,5, segundo cuadrante. El segundo cuadrante. Ajá, muy bien de ahí. Si los dos son negativos, el tercer cuadrante. Exacto, ya la agarraste, muy bien. ¿Sí? Y listo. Esto es principalmente lo que les va a venir. También hemos hablado en la teoría sobre el ángulo en posición normal, o posición estándar, o posición canónica. Bueno, cuántas formas se le puede decir, ¿no? En trigonometría, para estudiar los ángulos, hay algo llamado ángulo en posición normal. ¿Ya? Hay ángulo llamado en posición normal. ¿Qué cosa es eso, profesor? ¿Qué es un ángulo en posición normal? Cuando yo quiero estudiar ángulos, cuando yo quiero estudiar a los ángulos, normalmente, para que los matemáticos o los usuarios de la matemática, porque no todo el que usa matemática necesariamente es matemático, a veces se confunden al momento de explicarse, ¿no? O sea, dicen, oye, ¿sabes qué? El ángulo mide 30 grados. Sí, pero ¿desde dónde lo estás midiendo? Entonces, para evitar esos problemas, hay una posición estándar, hay una posición normal para medir ángulos en trigonometría, que es el ángulo, tiene su lado inicial en el semieje positivo de las abscisas, o sea, acá, este se llama semieje positivo de las abscisas, acá tiene su ángulo de su lado inicial y de ahí ya puede ser en sentido horario o antihorario, gira hasta llegar a algún lugar y termina en un radiovector. A esto de acá se le llama radiovector, ¿no? Entonces, si yo quisiera decir dónde está el lado inicial de este ángulo, el lado inicial de este ángulo se encuentra en el semieje positivo de las abscisas, en el semieje positivo. ¿Dónde se encuentra el lado final de este ángulo? Se encuentra en un radiovector. ¿Y dónde está el vértice de este ángulo? Acá, en el origen, ¿no? Si te pregunto en teoría qué cosa es un ángulo en posición normal y yo te pido definir dónde está su lado inicial, su lado final y su vértice, ya sabes, lado inicial
el semieje positivo de las abscisas. El vértice en el origen y el lado final en un radio vector tiene que caer, ¿ya? Ese es un ángulo en posición normal. Pero, por ejemplo, si yo mido un ángulo comenzando por acá, eso ya no está en posición normal. Sigue siendo un ángulo, sigue siendo susceptible a medirse. Sigue siendo un hecho de que va a venirte probablemente muchos ejercicios, pero esto ya no está en posición estándar. ¿Está bien? Y cuando no está en posición estándar, ¿se puede normalizar ese ángulo, profe? Sí se puede. Sí se puede. Eso ya les voy a enseñar después. No se preocupen. Eso ya les voy a enseñar después. Entonces, Eso es profesor, tercer ¿cuál grado. es el ángulo en posición normal? Este de acá. El que comienza en el semieje de las abscisas, en el semieje ¿Abscisas? positivo. Ajá, es el ángulo que comienza en el semieje positivo de las abscisas y termina en un radio vector y su vértice es el origen. Mira, por ejemplo, yo también puedo comenzar acá y terminar acá. Esto también es un ángulo en posición normal. Este también es un ángulo, porque ha comenzado en el semieje positivo de las abscisas. Recuerda que los ángulos trigonométricos pueden ir en sentido horario o antihorario, no importa. Normalmente en sentido horario, Alexander, o sea, si van como las manecillas del reloj, los ángulos son negativos, mientras que si van en sentido antihorario, los ángulos son positivos, ¿ya? A diferencia del ángulo trigonométrico, geométrico, donde el ángulo geométrico siempre es positivo. En el ángulo trigonométrico, los ángulos pueden resultar negativos también. Es todo un nuevo universo que van a descubrir a partir del tercer bimestre, no se preocupen. Ya. Listo, ya está. Ya está su repaso completito de trigonometría. Es más, lo voy a poner. Sí, Alexander, ya está bien, no te preocupes. Ahora sí, yo ya no me preocupo, como ya han visto que mi robotcito por sí solo los evalúa, yo ya no tengo que hacer nada. No hay problema, da tu examen, Alexander. ¿También? Si quieren pueden dar su examen. Hay otro examen que también es de razonamiento matemático. Ese está recontra sencillo, ¿ya? Eso está recontra fácil. Pero a pesar de que está fácil, mira cómo son dos cosas, dos cursos diferentes, ¿no? En razonamiento matemático, muchas de las preguntas que nosotros hacemos no son más como que tanteando, son más tirando ecuación diofántica, son más como que utilizando operaciones aritméticas básicas. En cambio, en trigonometría hay que saber un montón de cosas, ¿ve? Es una ciencia bastante formal. Porque trigonometría es una rama de la matemática muy formal. El razonamiento matemático no es que sea informal, sino que se prioriza otro tipo de conocimiento, ¿ya? Se prioriza otro tipo de conocimiento. A ver, espérate un ratito. En el examen de razonamiento matemático les viene conteo de cubos. Conteo de cubos simples, yo creo que no es necesario todavía que yo intervenga en eso. Pero este repaso de acá es RM por si acaso, ¿ya? Yo no creo que tenga que intervenir en conteo de cubos simples, pero por si acaso, de todas formas, vamos a enseñarles, a repasarles, ¿no? Un poquito de lo que antes se hacía. Espérate, ¿dónde está su...? Aunque ya hemos hecho el repaso de conteo de cubos la semana pasada también. No, ¿cuál semana pasada? Semana pasada. Sí, semana pasada, ¿no? Sí. Ya. Espérate un ratito. Sí, ya hemos hecho el repaso en RM, ya hemos hecho el repaso. Ya, pero por si acaso, vamos a indicarles. Miren, alguno de ustedes, para conteo de cubos, están haciendo el algoritmo clásico para contar. Te voy a enseñar a contar cubos de dos formas diferentes, ¿ya? Te voy a enseñar a contar cubos de dos formas diferentes. Te voy a enseñar con un ejemplo sencillo, por si te has olvidado. Profesor, de los cubos, ¿se cuenta de atrás también? Sí, todos los cubos simples, todos. Miren, los que ya, imagínate que son cubos, discúlpame que lo haya dibujado mal. Hay una forma bien sencilla de contar cubos, es la siguiente, mira. Agarro y cuento lo que está arriba, 1, 2, 3 y 4. Si acá hay 4 cubos en el último piso, significa que en el primero también debe haber 4 cubos que sostienen a los 4 de arriba. Luego sumas 4 más 4 y te dará 8 cubos. Y ya está. Listo. 8 cubos simples. Profesor, ¿me puede venir con más números? Sí, te puede venir más difícil. Pero es la misma idea, me dejo entender. Cuentas lo que hay en... 8 es respuesta, profesor. En este caso, ¿no? 8 sería la respuesta de los cubos. La idea es, cuentas lo que está en el techo del cubo,
Y luego de que cuentas los cubitos que están en el techo, todo lo que tú puedas ver desde arriba, empiezas a preguntarte, en el último piso, ¿cuántos cubos hay? En el piso de abajo, ¿cuántos cubos hay? En el piso que les va más abajo, ¿cuántos? Y luego sumas todas las cantidades. Hay otros, sin embargo, que lo hacen, Profesor, ¿dónde he escrito yo eso? ¿No se cuenta? No, es que mira, cuando yo conté, mira, cubos no es lo mismo que cuadrado. A ver, te explico. Un cubo tiene esta forma. Un cubo tiene esta forma. Mira, Alexander, un cubo tiene esta forma. Un cubo tiene esta forma, ¿ve, hijo? Entonces, si tú me cuentas acá esto, o sea, ¿qué necesidad? Mira, acá hay un cubo. Se llaman caras. Claro, lo que tú me estás contando son caras. Y acá te pide contar los cubos, no las caras. Entonces, eso, muy bien, Alexander, eso, excelente. Muy bien, y tú solito te has dado cuenta, ¿ya? Hay otra forma con el principio, con el postulado de la unidad cúbica. Con el postulado de la unidad cúbica, al toque me puede sacar esto también, pero yo no quiero intervenir mucho en eso todavía, porque sí he visto que muchos fallan. Pero los que manejan postulado de la unidad cúbica, lo sacan con postulado de la unidad cúbica, ¿no? Simplemente cuentan 1, 2, 1, 2, y acá hay 1, 2, ¿no? Y multiplican 2 por 2 por 2 y ya, 8. Pueden hacer así también, para los que ya manejan postulado de la unidad cúbica. Pero ya depende. La mayoría me va a optar por contar por pisos los cubos. La mayoría va a optar por eso. Es algo más intuitivo para la mayoría. Ya saben, en el mismo link. En el caso de las operaciones, como por ejemplo, como las preguntas de... ¿Cómo se llaman estas preguntas de... analogías numéricas? ¿No? Por ejemplo, te puede venir algo así, 8, 9, y acá un 17, qué sé yo. Acá 10, 10, 20, qué sé yo, ¿no? Y acá te puede venir un 4x 10. Y te pregunta, ¿cuánto vale x? ¿No? Te pregunta el valor de x. Pues el valor de x es 6. Porque si te das cuenta, 8 y 9 te da 17, 10 y 10 te da 20, 4 y x. Entonces 4 y x te tiene que dar 10. Entonces x tiene que salir 6, ¿no? Estoy en duda, profesor, en el examen determina. Ahora, si yo 4, o si quieres puedes hacerlo con una ecuación, 4 más x igual a 10, x igual a 6. Si quieres puedes hacerlo así.